denme nada más un segundo para ver algo. ¿Alguien iba a decir algo? Muy No, bien. profesor, era yo que estaba probando el audio, pero ya ahora sí lo escucho. Ah, ok, Tengo que ok. salir y volver a entrar. Ok, perfecto. Sí, a veces como que se pone chúcaro. Muy bien, muy bien. Bueno, en este curso vamos a hablar un poco, vean Profe, ¿va a que grabar? ya lo que hemos conversado en los cursos anteriores, hablamos un Profe, poco de las redes de baja tensión. ¿Alguien me iba a decir algo? profe, la grabación. Ah, muy bien, qué dicha. Qué dicha que me acordaste. Ya se ganó un punto para el día de hoy. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, vean que lo que hemos hablado hasta la fecha es sobre redes de baja tensión. Algún día mencionamos un poco las líneas de transporte de electricidad. Hablamos un poco de todas esas cosas. Sin embargo, hoy vamos a ir un poco más arriba y vamos a entender un poco más los sistemas eléctricos y la generación, porque ya hemos entendido un poco la dinámica de todo el sistema eléctrico. Es importante tal vez como reflexión el sistema de generación y transmisión y distribución de energía eléctrica. Lo podemos representar como una figura como la estamos viendo, y esto es importante porque en esta pues tenemos centrales generadoras, tenemos estaciones elevadoras de tensión que son subestaciones elevadoras, tenemos una red de transporte de electricidad, también tenemos subestaciones de transformación para reducir la tensión, entonces son reductoras. Tenemos la red de distribución de media tensión para poder distribuir toda esa energía. Y tenemos estaciones también o subestaciones de distribución para poderlo llevar a todos los niveles de tensión y por supuesto el cliente final. Esto es importante porque cada una de estas etapas será muy importante y asegurará que la electricidad pues evidentemente llegue de manera continua, llegue de manera eficiente, segura, y hoy día hablamos que sea sostenible, que sea amigable con el ambiente, etcétera, etcétera. ¿A dónde va a llegar? A los hogares, a las industrias, a los hospitales, comercios, centros educativos, a todo, absolutamente a cualquier lugar. Bueno, dice que este proceso, aunque muchas veces pasa desapercibido, dice, permite, ojo, el desarrollo económico y el acceso a la información, la automatización de los procesos y la mejora en la calidad de la energía, de la vida de las personas. ¿Por qué? Porque la electricidad viene a ser un motor para las economías, siempre. Muy, muy, muy importante eso. Viene a ser un motor para la economía y por supuesto, al ser un motor para la economía, pues para todos es fundamental el hecho de tener electricidad, pues desarrollará muchos más, todos los tipos de economías, ya sea el comercio, ya sean las industrias, ya sea lo que sea, la industria hospitalaria, la educación, cualquier cosa, porque es importante la electricidad. Muy bien, y pues el funcionamiento va a ser fundamental para entender lo que nos motiva en la vida, pues a todas las actividades y a todas las profesiones, y eso es algo que se llaman hábitos de consumo, y esto es importantísimo, muy importante, pues para poder desarrollar el país, como hemos venido hablando. Entonces, eso es un poco la reflexión de todo este diagrama. Muy importante. Muy bien, en este temario o en esta parte del curso, pues vamos a hablar un poco de generadores de forma general. Ven que yo no voy a hablar de fuentes de electricidad, voy a hablar de generadores de electricidad. Vamos a hablar de transformadores, un repaso. Vamos a hablar de cargas eléctricas, de líneas de transmisión y distribución y la estructura de las redes eléctricas. Eso es lo que vamos a hablar de forma genérica en esta parte del curso. ¿Algunos se acuerdan del tema de generadores? ¿Qué recuerdan? ¿Algunos se acuerdan de este tema? ¿Qué vieron? ¿Qué recuerdan? ¿Con quién lo llevaron? ¿Lo llevaron con Oscar o lo llevaron con Osvaldo? Profe, con Oscar Núñez. Sí, profe, lo ¿Nadie se llevamos con el acuerda de profesor nada? Oscar Núñez. Ah, bueno, lo aprendieron muy bien. ¿Y qué aprendieron? Mucho. ¿No se acuerda? Profe, yo le soy sincero, sí, yo me acuerdo de un poquito de todo, pero no sé ni por dónde empezar.
Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, el curso es, el tema es fundamental. Los, vamos a ver, los sistemas de generación, fundamentalmente, los primeros sistemas de generación, evidentemente fueron máquinas eléctricas grandotas, eh, eh, grandotas, muy, muy grandes, y el desarrollo eléctrico, pues, se enfocó primero en un desarrollo hidroeléctrico, fundamentalmente, que fue lo primero que se empezó a desarrollar, y parte de un actor importante, pues, fue el generador eléctrico, conocido como el alternador. Se le dice alternador porque es un generador de corriente alterna. Es una máquina rotativa, una máquina dinámica, encargada de transformar la energía mecánica en energía eléctrica en forma de corriente alterna. Por eso se llama alternador. Dice, y esta conversión es esencial en la mayoría de los sistemas de generación modernos. ¿Por qué? Porque muchos de los sistemas de generación fundamentalmente pues tienen mucha energía hidráulica. La utilización de la energía hidráulica es muy, muy, muy difundida a nivel mundial. Por lo tanto, es muy, muy importante. Un generador, pues, está constituido por dos partes fundamentales. Un estator, que es la parte fija, y es donde están todos los devanados, donde se induce la tensión, y tiene una parte que es el rotor, ojo, que gira concéntricamente dentro del estator, y es la parte que genera el campo magnético variable. Entonces vean que aquí podemos observar, recordemos nada más que la parte del estator, pues tiene, en este caso son dos polos, y aquí tengo una parte donde yo tengo el rotor, y aquí en el rotor pues yo lo inyecto o lo alimento con corriente directa, y lo que hago es que cuando yo lo alimento con corriente directa voy a producir un campo magnético, y ese campo magnético, como yo lo voy a acoplar a una turbina, y una turbina de cualquier tipo, lo voy a acoplar a un elemento que me va a producir movimiento, pues simplemente yo voy a tener un campo magnético variable, y por ley de inducción de Faraday voy a inducir una tensión en el estator. Y en el estator pues voy a tener una tensión, y voy a tener corriente, y voy a tener potencia. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender el día de hoy para comprender, pues, lo que son los generadores. Ahora, toda la interacción de estos componentes es importantísima, porque hay una componente importantísima del generador, que es la fuente de energía mecánica. Y la fuente de energía mecánica pues va a ser la parte de la turbina, y la parte de la turbina es la que me va a dar el par. El par me va a dar la fuerza y me va a dar la velocidad para que yo tenga un generador y funcione de manera eficiente, ¿verdad? Entonces, una fuente de energía mecánica pues puede ser una fuente hidráulica, puede ser una fuente, una turbina térmica, o una turbina eólica, una turbina de vapor, cualquiera así por el estilo. Y este tipo de energía mecánica pues básicamente me va a dar la energía suficiente para poder operar ese generador. El generador sin la energía mecánica pues simplemente no va a ser funcional. Entonces, la componente pues más importante del generador o anterior pues va a ser la turbina, porque la turbina le va a dar la energía para poder generar la electricidad. Ahora, vean qué interesante, porque una de las partes importantes donde se genera el campo magnético y que es alimentado con corriente directa, es lo que le vamos a llamar corriente de campo, es la excitatriz. Y en la excitatriz es la parte donde yo voy a tener mi generación de campo magnético variable. ¿Por qué? Porque yo voy a alimentarlo con corriente directa. Entonces vean que un generador necesita también de corriente directa para producir corriente alterna. ¡Ay, qué interesante! Muy bien, entonces en esa parte es fundamental. Ahora, el estator, dice, es el que va a ocupar el lugar del inducido, porque yo le voy a inducir las tensiones. Las tensiones que yo voy a producir le voy a inducir con el rotor. Tal vez aquí, esto fue cuando se instaló la planta La Joya. Nosotros en planta Cachí, cuando yo estaba en planta Cachí, pues esta parte era fundamental, porque en la planta La Joya, pues les voy a contar algo. En la planta La Joya, Cachí tuvo que supervisar la construcción en aquel momento, porque era un BOT. Hace unos años se lo entregaron a Cachí. Entonces vean que a planta Cachí. Entonces vean qué interesante, porque
Planta La Joya, pues simplemente nosotros la vimos crecer y fue muy interesante pues este desarrollo. Y vean aquí cuando se instalaron los primeros estatores, ya esto es en planta Cachí. Hoy día se ve diferente porque aquí hay una unidad más. Entonces, bueno, esta es la parte del estator, les puedo contar, y el estator es dice, es el que ocupa el lugar del inducido, como les decía hace un ratito. Entonces la corriente eléctrica, vamos a ver, la corriente se origina por el campo magnético, el magnético que se induce entre el rotor al estator. Dice, ¿y por qué? Porque el rotor está girando y está produciendo un campo magnético, entonces yo tengo un campo magnético giratorio, ojo, y que es ese campo magnético giratorio es impulsado por la turbina y lo que hace es producir un flujo de electrones. Al inducirse un campo magnético en el estator, se produce un flujo de electrones. Entonces, básicamente, pues eso es lo que pasa. Y por supuesto, pues voy a tener también el rotor, y el rotor, que es la parte donde yo tengo aquí el inducido. Esto yo lo voy a alimentar con corriente directa y va a producir un campo magnético, y esa es la parte del rotor. Entonces, vean qué bonito que se ve. Aquí fue cuando se instaló el de La Joya. Dice, y es el segundo elemento que actúa como un receptor, dice, de corrientes inducidas. Dice, por lo que se llama el inducido. Dice, y en esta parte pues están inducidas las barras de corriente, y esta parte es fundamental porque yo lo tengo que alimentar a un sistema de corriente directa que le inyecte corriente y tensión constante. Vean qué importante. Claro, esta corriente, entre más yo regule la corriente del rotor, pues yo voy a regular la tensión y la potencia que yo voy a tener en el estator. Y es un poquito lo que vamos a hacer en el laboratorio. Pregunta, ¿ustedes hicieron un laboratorio de generadores con don Oscar? ¿Eso lo hicieron? ¿No se acuerdan? Sí, profe. En generadores Sí, de profe. motores, yo sé que sí, de motores de inducción, pero de generadores no hicieron nada, ¿verdad? No, profe, fue motores, cambio de giro y todo eso, pero no de Ok, generadores. mejor, perfecto, perfecto, porque esa parte, pues aquí es donde la vamos a tocar un poquito más. Ustedes ya vieron la teoría, pero aquí lo vamos a retocar un poquito más, pues para que esa parte quede complementada en este curso. Así fue como lo concebimos, y está bien, bueno, perfecto. Entonces, muy bien, vean que el rotor es una parte fundamental y es la parte que se acopla a la turbina. Entonces, vean a la izquierda, en esta foto de la izquierda, pues es un rotor ya mucho, mucho más grande que el que tenemos a la derecha. Y en ese rotorzote grandote, pues, este eran las unidades unidos de Cachí. Este rotor, pues, se sacó hace unos años y creo que todavía por ahí está. Y ese rotor, pues, fue una parte fundamental de las plantas antiguas que habían, y vean que estos rotores es importante pues para el sistema eléctrico, tanto en su tamaño como en su concepción y en todo, ¿verdad? Bueno, a la derecha pues vean cuando se estaba instalando el rotor, es una parte muy importante, muy, muy importante, y es fundamental esta parte, pues tener mucho cuidado cuando se arma un generador, porque si yo golpeo con estas partes, con los polos, yo golpeo el estator, me lo echo. Ya tengo que volver a desarmar todo y mandarlo otra vez a la fábrica. Estas máquinas son Alstom, entonces son hechos en Francia, entonces es una máquina bastante bonita también. Bueno, esta corriente se induce a relativamente baja tensión, por lo que se le envía al transformador de potencia, el cual sube la tensión a un valor muy alto para que se efectúe la transmisión hasta los centros de consumo. Entonces, muy importante, porque cuando se genera electricidad, normalmente cuando son las plantas de Lice, se hace a 13.800 voltios, pero también hay generadores pequeñitos que lo hacen a 4.160, y hay otros más pequeñitos que de repente pues a 480 o a 240, o los que tenemos ahí, los que venden en EPA para la casa, que son a 120 voltios. Pueden ser, ¿verdad? Pero muy importante aquí que vean que se genera a baja tensión. ¿Para qué? Por un tema de pérdidas y por un tema de tamaño de la máquina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a más baja tensión, menos aislamiento. Entonces, pues ese es el tema óptimo. Se eleva la tensión para minimizar las pérdidas. Eso lo vamos a ver luego. Entonces aquí tal vez como para mencionar, importantísimo, pues recuerden que el generador pues tenía una fuente, tiene una parte resistiva, una parte inductiva,
y este es el modelito basiquísimo, ¿verdad? Basiquísimo de un generador, y si yo lo acoplo a la carga, pues yo tenía una formulita como así, nada más. Eso es todo lo que vamos a ver de esta parte, porque ya ustedes lo evaluaron en el curso. Lo que más me interesa es que ustedes entiendan cómo es que funciona el generador y qué es lo que hace y por qué es importante, ¿verdad? Entonces dice, la relación entre estas magnitudes se expresa mediante esta ecuación. Entonces vean que la tensión U va a ser igual a la tensión U va a ser igual a la tensión de la fuente más la resistencia por la corriente, que es una caída de tensión que tengo aquí, más la reactancia sincrónica, la reactancia sincrónica del generador por la corriente, que es la otra caída, dice, y esas todas las caídas de tensión que yo tengo aquí en este punto. Por eso es que tengo esa fórmula. Ahora, esto es un circuito equivalente por fase. Ojo, y es muy importante porque esta tensión es la tensión en vacío por fase. Es básicamente lo que tenemos que recordar. Y por supuesto, recordemos, y esta parte sí es muy importante que la recuerden ustedes, que yo puedo tener dos tipos de generadores, o dos tipos de rotores, mejor dicho. Puedo tener un rotor de polos lisos y un rotor de polos salientes, o un rotor de cilíndrico, o un rotor de polos salientes. Y básicamente el rotor cilíndrico se va a ver así, como un cilindro, como un estañón, y el rotor de polos salientes, pues se van a ver los polos. Este rotor que tengo acá es de polos salientes, vean cómo se ve. Porque se ven los polos así. Si fuera de polos lisos, pues sería como ver un tanque, como ver un estañón. Todo se ve diferente, ¿verdad? Muy diferente. Entonces, esos son los dos tipos de rotores que yo puedo tener. Y aquí podemos observar una placa, un dato de placa de un generador. Entonces vean, por ejemplo, este es un generador que está en planta Cachí, es un marca Toshiba, ojo. Entonces este generador de 3 fases es de 46 MVA, 13.800 voltios, 1925 amperios. Ojo, él da 1925 amperios, es un montón de corriente. 14 polos, 60 Hz, 514 revoluciones por minuto, 0.8 de factor de potencia. Él puede trabajar de forma continua. Vean la norma. Ojo. ¿Qué más? Bueno, la serie. Vean la tensión de excitación en el rotor, 180 voltios. Y la corriente de campo, 845 amperios. Ojo, 845 amperios, pero en corriente directa. Lo que es excitación y en el campo, y la corriente en el campo, esto es en corriente directa. Vean la cantidad de corriente. Y por supuesto, pues algunas consideraciones de temperatura y el año en que se fabricó. Muy importante. Muy bien. Muy bien. Entonces, estos son datitos que ustedes ya vamos viendo, vamos conociendo, vamos recordando. En este momento estamos pues recordando algunos conceptillos que es importante que los tengamos por ahí. Entonces, en esencia, ¿qué tengo yo con un generador? El generador o el alternador, recordemos que tiene una máquina motriz, que es donde yo le suministro energía mecánica, que es donde está la turbina. Tengo una excitatriz, que es donde yo alimento con corriente continua. Esta parte que está aquí, los 180 y 845. Y después tengo el estator, ojo, que es donde se transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Y tengo aquí a la salida, pues evidentemente, corriente alterna. Muy bien, muy bien. Y aquí podemos ver pues una sala de montaje, una sala de máquinas, ojo, donde podemos ver un rotor inmenso. Esto es un rotor inmenso, inmenso, ¿verdad? Inmenso. Bueno, esto es importante nada más, y pongo las formulillas ahí nada más para que lo recuerden, por si las ocupan. Pero vean que el generador puede funcionar de repente como generador o como motor, en buen principio. En buen principio, hay que hacer algunos ajustes y todo, ¿verdad? Pero en buen principio. Entonces esto es interesante porque tanto como generador o como motor, pues puede entregar o consumir potencia activa y reactiva. Eso es importante. Ahora, viene un aspecto fundamental que también lo vamos a ver en el laboratorio, y el aspecto fundamental es que para yo poder sincronizar, ojo, para yo poder conectar un generador al sistema eléctrico, pues yo tengo que tener varias condiciones: igualdad de frecuencias, igualdad de tensiones, identidad en las fases, igualdad en la secuencia de fases.
Entonces se hace una pruebita con un método de las lámparas y simplemente lo que hacemos es que verificamos, por ejemplo, que la tensión del generador que entre sea un poquito mayor, que la frecuencia sea un pelito mayor y ponemos una prueba con las lámparas para ver que la secuencia esté bien y simplemente conectamos al sistema. Y eso es una prueba que vamos a hacer nosotros en el laboratorio para que ustedes se den cuenta, pues más o menos, cómo se sincroniza un generador. Ahora, todo esto es muy importante y vean que lo hemos hecho muy resumido. Toda esta parte es muy importante porque resulta que cuando uno hace algunos estudios y algunos cálculos y algunas cosas así por el estilo, pues dense cuenta ustedes que yo pues requiero, o usted requiere, pues algún software para hacer algunos cálculos, un software de simulación, y uno de ellos es ETAP. Y en ETAP, por ejemplo, esta es una subestación con angostura. Numéricamente uno puede modelar una subestación con angostura, entonces vean que aquí tenemos un generador y todas las características del generador pues se pueden calcular. Eso sí se los puedo contar. Esa es una parte de la historia que no vamos a calcularlo, pero yo sí les puedo decir que se puede calcular y vean todos los datos que se pueden meter. Vean. Y esto es importantísimo porque vean que con todos estos datos yo puedo modelar el comportamiento de un generador y esto es importante, pues me va a ayudar para tomar algunas decisiones y ver cómo poner a funcionar ese generador dentro del sistema. Entonces, eso es parte de las cosas interesantes e importantes que tenemos que tomar muy en cuenta. Muy en cuenta, muy en cuenta, ¿verdad? Y así va a suceder pues con la energía eólica y la energía solar. Por ejemplo, yo ahora estoy en un proyecto, en un proyecto donde se va a meter una planta solar de 13 megas de potencia y esa planta es en la antigua planta San Antonio. Ojo, en la antigua planta San Antonio del ICE. En la antigua planta San Antonio del ICE, entonces vean que en la San Antonio, pues ahí lo que se va a hacer es integrar una planta solar de alrededor de 13 megas, más o menos de 13 megas, entonces es una plantita bastante considerable y es una que viene para el sistema nacional, entonces también, bueno, muy bien, muy bien. Ahora, los generadores, pues evidentemente tienen algo que se llama la curva de capacidad, y la curva de capacidad, pues simplemente a partir de todos los calculitos de los parámetros del generador, lo que se hace es establecer, por así decirlo, pues las fronteras de operación del generador, del generador. Entonces esto es muy importante porque de esta manera, pues yo voy a ver los límites operativos de mi generador y yo voy a saber cuánta potencia activa y reactiva puedo entregarle al sistema y ver de alguna manera, importantísimo, pues ver de alguna manera, pues cómo lo puedo operar de manera eficiente y de manera económica, ¿verdad? Entonces, pues simplemente lo que hacemos es que se van a trazar unas fronteras a partir de los datos y lo que se hace es tratarlo de llevar a un punto donde no se vaya a dañar. Eso es todo. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente se toma el circuito equivalente que yo les mostré hace un ratito, se hacen unos numeritos, obviamente no los vamos a hacer aquí porque no es el alcance del curso, pero sí es importante, yo considero que sí es importante que lo conozcan porque ustedes tienen que tener claro que todos los equipos que vayamos a instalar, ya sean energía eólica, solar o almacenamiento, o en su defecto, si van a meter una microcentral hidráulica o de vapor o lo que sea, tienen un límite de capacidad. Y eso es importante. O si trabajan en una planta, pues que sepan eso. Entonces, a partir del circuito equivalente, pues básicamente, ¿qué es lo que hago? Hago algunos cálculos, establezco algunos parámetros de mi generador y lo que hago es establecer los límites de potencia activa y reactiva. Ven que es una fórmula un poco concha, ¿verdad? Pero nada más quiero que sepan que eso se calcula de esta forma. Una vez que yo establezco mis valores de potencia activa y reactiva, pues simplemente pues construyo una curva como esta y a partir de esa curva pues ¿qué digo? Bueno, voy a establecer un eje para la potencia activa y un eje para la potencia reactiva. Si es positivo, la máquina, ojo, el generador entrega potencia reactiva y si es negativa, la máquina consume potencia reactiva.
Entonces, eso es lo más importante que tenemos que saber. Entonces, en buen principio, la máquina va a funcionar en esta mitad del círculo. Entonces, ahora sí, yo tengo que establecer las fronteras para que la máquina no se me queme, no se me dañe. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues establezco los límites de la corriente de campo, la corriente del estator, empiezo a trazar aquí algunas curvitas, establezco pues consideraciones de calentamiento de la máquina también, y establezco aquí también algunas limitaciones que me puede dar la turbina, y me va a dar esta curva, ojo, esta área. Entonces resulta que ya el generador ya no trabaja en la mitad del círculo, sino me va a trabajar en este pedazo del círculo. Y eso es lo que le vamos a llamar la curva de capacidad. Esta es muy importante porque en la curva de capacidad es muy importante porque es la manera yo de asegurarme que un generador no se me dañe. Entonces, esto es importante que lo sepan ustedes porque de repente lo van a ver. O si un día pues tienen que hacer algún estudio energético, sepan que el generador está limitado por esa curva. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces para eso pues hay que calcular o hacer algunos también otros cálculos y determinar pues las potencias de generación a partir de otros parámetros, y esto es importante pues que lo sepan por ahí. Ahora la curva de capacidad pues así es como la vamos a tener, así es como la vamos a ver. Va a ser una curvita que va a ser como una montañita así, aplanada por acá, tiene un pedacito por aquí y tiene un pedacito por aquí, y es todo lo que está en gris es lo que le vamos a llamar la curva de capacidad del generador. Y esta curva de capacidad es fundamental, es importante que ustedes la conozcan porque este es el límite que yo voy a tener para operar mi generador sin que se me queme, sin que se me dañe. Y por supuesto, pues se deriva de todas estas formulitas, y esto es para un caso, el caso que vimos anteriormente, pues era para el caso donde era un generador de polos lisos, pero si es un generador de polos salientes, pues es la misma cosa, simplemente calculamos todos los límites que yo les dije hace un ratito y pues los establezco por acá, a partir de todas esas fórmulas. Ahora, importante, porque esta al final es la curva que yo me voy a preocupar. Yo me voy a preocupar que el generador funcione dentro de estos límites. Muy bien, muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Todo el mundo claro? ¿Todo el mundo claro hasta el momento? Sí, señor. ¿Sí? Así es. Así es. Imagínate que si ustedes instalan un generador, un Caterpillar, un diésel, por ejemplo, el fabricante, si el generador es grandecito o de cierta capacidad, en el manual del fabricante tiene que venir esta curva para que ustedes sepan cómo operarlo. Eso es muy importante. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, esto es para que ustedes conozcan, sepan sobre esto. Entonces, aquí les tengo un ejemplito, por ejemplo, en planta Cachí. Por ejemplo, aquí en planta Cachí, una de las unidades que cambiamos, la unidad 1 o 2, tenía estas características. Era un generador de 45.000 kVA o 45 megas. Podía llegar hasta 50 megas con una elevación de temperatura. Vean que la tensión era de 13.800 voltios, 1.883 amperios, 0.8 de factor de potencia, 60 Hz, 514 revoluciones. Vean la tensión de campo, 94 amperios, y la corriente de campo, 1.290 amperios. Muy bien, muy bien. Entonces vean qué importante, dígame. No, no es bajo. Sí, es que la diferencia está que él es un generador y el motor es una carga. Acuérdese que el generador tiene que suplir la potencia reactiva que la carga necesita. Entonces él tiene que ser capaz de entregar potencia reactiva bien baja, o sea, más bien con factor de potencia bajo para que entregue mucha potencia reactiva. Y al contrario, el motor más bien buscamos que tenga un factor de potencia alto para que no consuma esa potencia reactiva. Precisamente ese es el punto que quería llegar. Precisamente ese es el punto. Y vean qué importante todos, porque yo necesito que hagamos clic ahora con todo lo que hemos aprendido hasta el momento.
¿Por qué con eso que dijo Rodolfo, por qué es importante? ¿Por qué es importante que las cargas tengan compensación de potencia reactiva? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante entonces? A ver, ¿por qué es importante? Porque las cargas son inductores, profe. ¿Por qué será importante? No. ¿Por qué? Necesitamos que las cargas estén compensadas con factor de potencia para que el generador no me esté entregando potencia reactiva. ¿Por qué? Porque si el generador me está entregando potencia reactiva, ¿qué va a suceder? Él va a estar trabajando en un punto de operación que yo lo puedo llevar al límite. Y eso lo que va a provocar es que se me caliente el generador más, se me esfuerce. ¿Lo ven? Entonces, por eso es muy importante que el generador, vean, imagínense que él esté trabajando, al 100% de potencia reactiva, digamos, que esté trabajando el 80% aquí de potencia de megawatt, de potencia activa, y él está trabajando a punto 8 de, por ejemplo, de potencia reactiva, el punto de operación va a ser como por aquí. Pero si las cargas tienen compensada la potencia reactiva, entonces esta curva se me va a tirar para acá y se me va a bajar un poquito, entonces va a trabajar más fresquito. ¿Lo ven? Entonces la razón por la que se tienen que compensar las cargas, el factor de potencia, es para que los generadores más bien no entreguen mucha potencia reactiva y no sobrecargarlos. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron todos? ¿Lo Sí, vieron? Y señor. así va a suceder con todos los tipos de generación, porque cuando vayamos a hablar de la generación solar y la generación eólica, el tema de la potencia reactiva va a ser un lío. Y eso lo tenemos que hablar en un rato. Bueno, las próximas clases. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Bueno, aquí podemos ver las pérdidas y vean que las pérdidas, pues son todas estas las pérdidas que yo tengo que voy a tener para este señor, para este generador, y vean las pérdidas interesantísimas y algunos parámetros que yo puedo calcular de mi generador, pero aquí lo más importante es que, bueno, una vez que yo tengo parametrizado mi generador, yo puedo obtener mi curva de capacidad. Y eso era lo que quería que vieran. Entonces, por ejemplo, aquí es que esté entregando o consumiendo potencia reactiva. Entonces él va a trabajar dentro de esta curva. Entonces, por ejemplo, si él entregara 45 MVA y yo les dijera a ustedes que necesitamos que entregue 30 MVA, él estaría aquí en este punto. ¿Lo ven? Entonces, ¿puedo operar en este punto? Ahí donde tengo el puntito rojo. Esperen para ver aquí. Aquí es donde tengo el puntito rojo. Él puede operar en ese punto de la curva. No, 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 no. No puede operar porque está fuera de la curva. Véanlo ahí. Vean aquí. Él solo va a operar dentro de la curva. Dentro de la curva. Si él está a 40 y lo tengo operando a 30 MVAR, ¿se puede o no se puede? No se puede porque está fuera de la curva. Exacto. Ahora, si yo les digo que está a 40, ¿cuánto podría estar? Tendría que estar como a 15, vean aquí. Ven, para que esté dentro de la curva. Ahora, si está a 30 y yo les digo que vamos a trabajar a 30 MVA, talladísimo, talladísimo. Ahora, si está a 20 y le digo que está a 30, ahí sí pueden entregarlo, ¿lo ven? Entonces, por esto es muy importante y los sistemas se automatizan para que él pueda entregar esa potencia de esa forma. ¿Lo ven? Para que él la pueda entregar. Claro, también en el software de simulación yo puedo simular esto y lo puedo modelar para que él funcione en estas condiciones. Vean qué interesante. Vean qué interesante. Entonces también yo le puedo decir, de no, trabaje en estas condiciones. Trabájelo así. Entonces también. Muy bien. Y vamos a ver un ejemplito rápido para que ustedes sepan y lo conozcan. Vean, entonces, por ejemplo, un generadorcito pequeño de 10 MVA, 2400 voltios, 60 Hz, conectado a una estrella y tiene esa reactancia sincrónica. Ojo,
Dice, la corriente de excitación es de 2.1 PU. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del PU, 2.1 PU significa que está al 210%? O sea, que la tensión está al 210%. Dice, la turbina que alimenta el generador, dice, con una potencia de 7.5 megawatt, perdón. Y el ángulo máximo de funcionamiento es 60 grados. Entonces, yo con estos datos hago un calculito previo para ver cuál es la curva de capacidad que tiene este señor. Vamos a verlo. Entonces, calculitos previos. Bueno, la corriente va a ser 2406. La tensión nominal, vamos a ver por qué es esa corriente. Porque si yo divido 2400 entre raíz de 3, me va a dar 1386. Primero. Y si yo divido 10 entre 1386, me va a dar 2406 amperios. Ahora, con eso, yo puedo sacar la impedancia base de este generador, puedo sacar mis reactancias y eso me va a dar este valor. Esto no nos importa mucho ahora, no nos va a interesar mucho porque no es un tema del curso, pero nada más es un calculito previo que yo ocupaba hacer. Y ahora lo que vamos a hacer, yo voy a establecer mis límites. Voy a establecer mis límites para ver cómo está funcionando mi generador. Entonces, ahora sí, lo primero es establecer el punto de consumo de potencia reactiva. Entonces, eso lo que hago es 1 entre XS, que ya lo saqué, y es 0.82. Entonces me vengo para acá y me va a dar 0.82 este puntito verde. Por ahí va a estar. Después, les dije, el límite del ángulo de estabilidad son 60 grados. Entonces, a partir de ese puntito, tiro una rayita a 60 grados. Después dice, el límite de potencia mecánica, dice que era de 7.5 megas, la potencia mecánica de la turbina. Entonces, tiro aquí a 7.5, 0.75, es aquí lo que da más. Entonces, vengo y lo tiro por acá. Después la corriente de excitación me dice que es 2.1, la tiro por acá. Tiro una curvita. Y después, ¿qué es lo que hago? Después tiro límites de las potencias. Entonces tiro esa curvita por acá. Y después, ¿qué es lo que hago? Trazo todas las curvas. Y ahora lo que hago es que vengo y con una tijera recorto aquí, aquí, y hago un recorte. Y al final, ¿qué es lo que me va a quedar? Esta área. Ahí el círculo. ¿Cómo? Ahí cierra, profe, lo que usted nos estaba diciendo, Exacto. los rangos permitidos. Exacto. Entonces, yo tengo una curva grandota. Sin embargo, por todos los límites que tiene el generador, y yo no lo voy a forzar, simplemente le recorto todas estas partes. Y lo pongo a funcionar bajo esta curva. Esto es muy importante porque si ustedes van a una planta hidroeléctrica se van a encontrar este tipo de curva. Y él lo que va a hacer, vean qué interesante, porque lo que va a hacer es que muchas veces en el sistema SCADA me pone un puntito rojo y me dice, él está en este punto de operación. Entonces está bien, ¿lo ven? Entonces yo lo que quiero es que ustedes lo vean, porque resulta que los inversores, por ejemplo, de los paneles solares, los inversores de la energía eólica, por ejemplo, o en los de las baterías, pues utilizan una curva similar. Y es importante que desde ya nos vayamos familiarizando con este tipo de curvas. Esto es muy importante que lo vayamos conociendo. Entonces ténganlo en consideración. Ténganlo en consideración. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, si yo lo simulo en software de simulación, igual como les decía hace un ratito, pues yo puedo tirar la curva de capacidad y yo puedo establecer los límites de este señor. Esto es muy importante también, muy importante porque esto me va a ayudar pues a hacer los cálculos, determinar condiciones del sistema eléctrico, verificar cómo está operando la red eléctrica, verificar un montón de cosas muy importantes. Entonces a veces ustedes se van a encontrar que vienen algunos informes que traen estos datitos y es importante para ver cómo funciona el sistema eléctrico. Muy importante, muy, muy importante. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, una consulta, profesor. Con ese tipo de valores uno puede hasta cierto punto hacer una prueba de calidad de energía. No, porque son cosas diferentes, vieras.
son cosillas diferentes. Entonces, digamos, en calidad de energía, lo que evaluamos son otros aspectos, digamos. Entonces, no es como para eso. El TDI, el TDH. No, eso no. Eso se verifica cuando él está funcionando o en funcionamiento normal, por así decírtelo, cuando él está trabajando en condiciones normales de operación, ahí sí le pego el equipo de calidad de energía. Pero digamos, no tiene relación. Tal vez lo que te diría es que no tiene relación porque el generador, cuando está funcionando en un punto de operación, pues, digamos, le es indiferente lo que esté pasando con los armónicos, porque los armónicos los produce la carga. ¿Ves? Recordad que ahora estamos aguas más arriba. Nosotros, Sí, sí, sí. hasta el momento, todo lo que hemos visto al día de hoy, todo lo que hemos visto ha sido aguas abajo. Por eso es que quiero que ustedes abramos la mente, digámoslo así, y vean que lo que estamos viendo es todo aguas arriba. Aguas arriba. Entonces, eso es lo más bonito de esta parte porque estamos viendo las cosas desde otra perspectiva. Muy bien. Muy bien. Él es sincrónico. Exacto, exacto. Muy bien. Viene otro aspecto importantísimo, muy importante, y es el regulador de tensión. Resulta que los generadores tienen algo que se llama un regulador de tensión. Y el regulador de tensión es importantísimo. ¿Por qué? Porque él lo que va a decir es lo siguiente, digamos, imagínense que un generador está entregando potencia. Entonces, si pasa una perturbación en el sistema y la tensión se nos cae, resulta que el regulador de tensión lo que hace es inyectar un poquito de potencia reactiva y lo que hace es aumentar un poquito la tensión. ¿Para qué? Para mantener constante la tensión. Entonces esta parte va a ser muy importante, porque recuerden qué era lo que calculaban. Ustedes llevaron transformadores conmigo, ¿verdad? ¿O lo llevaron con Ortega? Profe, con usted. Ok, Con ¿qué era usted. lo que calculábamos con transformadores? ¿Se acuerdan aquellos cálculos que hacíamos al final? ¿Qué era lo que calculábamos? ¿Eficiencia? ¿Qué más? Era como las pérdidas en el hierro o algo así. ¿Qué más? Exactamente, las pérdidas. ¿Qué más calculábamos? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Regulación de tensión. Vean por qué hacíamos esos cálculos y por qué son importantes en la red. Porque resulta que las cargas, cuando van entrando y van saliendo, lo que van haciendo es desmejorando en alguna manera o mejorando los perfiles de tensión. Entonces el generador lo que me ayuda es a mejorar la regulación de tensión. Y eso lo hace un elemento que se llama el regulador de tensión. Y el regulador de tensión es muy importante. ¿Por qué? Porque me ayuda a mantener la tensión constante. Constante. Muy importante, ¿verdad? Muy importante. Entonces, ¿qué tenemos por ahí? Pues ahí tenemos un comparador de tensión, tenemos un regulador de tensión, un excitador, tenemos unos transductores de tensiones, un estabilizador, ¿qué más? Unos limitadores de tensión, transformadores elevadores y cosas así por el estilo. Vamos a ver, denme aquí porque esta parte se me repitió. Ok, listos, ahora sí. Muy bien, entonces tenemos eso por acá, muy importante, muy importante, porque esto me va a contribuir en la regulación de tensión, y la regulación de tensión es fundamental en un sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque ustedes siempre van a querer 120 voltios en el toma corriente, siempre, siempre, y la regulación de tensión es importante por eso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en tecnologías de reguladores de tensión hay un montón. Las más viejas, pues les puedo contar. Las más viejas tenían algo que se llamaba una amplidina
y la amplidina lo que hacía era tener un regulador o una máquina, un generador de corriente directa, y ese generador de corriente directa inyectaba corriente directa al rotor y y me ayudaba a mantener la tensión, porque él era el que regulaba. Antes era así. Hoy día utilizan dispositivos electrónicos o dispositivos electrónicos para la regulación de tensión. Entonces hoy día son mucho más complejos, y cada vez son más y más complejos. Tienen un transformador de excitación, normalmente es un delta estrella. ¿Algunos se acuerdan por qué era delta estrella? ¿Por qué el transformador de la excitación era delta estrella? Son cositas que ya deberían de saberlo. Para reducir la corriente de arranque, el pico. No, no, no. No. ¿Por qué era? Ah, por la corriente. ¿Cuál corriente? El delta es la misma tensión y ¿cómo era? El No, estrella. Sí. no. Eso era por el tema de los armónicos. Acuérdense que se hacía una delta estrella para poder filtrar armónicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, hoy día son muy complejos. Muy complejos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Y tenemos otro elemento importantísimo dentro del generador, que es el regulador de velocidad. Y muy importante el regulador de velocidad, porque el regulador de velocidad es un elemento importantísimo porque me va a ayudar a mantener estable la frecuencia del sistema. Vean qué interesante. Entonces resulta que la velocidad pues va a ser es igual es una formulita para 60 Hz, dice que son 120, dice que es 120 por la frecuencia dividido entre el número de polos. Entonces resulta que si ustedes quieren determinar la velocidad del generador, si ustedes quieren averiguar la velocidad, pues simplemente utilizan esta fórmula. Entonces, por ejemplo, si la velocidad son 514 revoluciones, si son 514 revoluciones, por ejemplo, ¿cuántos polos voy a tener? A ver, calculémoslo a ver. ¿Cuántos polos voy a tener? ¿Cuántos polos voy a tener? Si la velocidad es 514 revoluciones, la n es velocidad. ¿Alguno que me lo calcule? A ver. ¿Alguno que me lo calcule? A ver, no todos. Dígame, Jonathan. Profe, lo estoy montando, pero sería 514N. Vea, es muy fácil. Son 120 por 60. Dividido Multiplique ahí entre 120 por 514. 60 dividido Dice entre 514. O sea, es pasar la 14 P para polos. acá y esta N para abajo. 14 polos, Porque profe. yo te estoy dando la velocidad. ¿Cuánto da? Son 120 por... 14.00. Ajá. Perfecto, 14 polos. Y vean acá. Yo se los di hace un rato. Aquí está. Yo les dije 514 revoluciones por minuto. Y ya implícito, este generador tiene 14 polos. Eso es. ¿Viste? Este generador es de 14 polos. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora,
Otra cosa importantísima, hay una relación directa entre la potencia que se le aplica a la máquina y la velocidad. Entonces la potencia va a ser igual al par que le aplico a la máquina por la velocidad. Y esto tiene una trascendencia fundamental porque resulta que el generador me va a ayudar a regular la frecuencia. Y es por esta razón. Ojo, es por esta razón. ¿Por qué? Porque si yo tengo una pérdida de carga en el sistema, si se me pierde, más bien veámoslo así. Si yo pierdo generación, entonces esto se me sube porque ya esto va a ser más pequeño. Tengo más carga y la frecuencia se me cae. Por el contrario, si yo pierdo carga y tengo un exceso de generación, la frecuencia se me tira para la derecha y la frecuencia aumenta. ¿Qué significa esto? Ojo, ¿qué significa esto? Resulta que el generador me va a ayudar a mantener este equilibrio. Los generadores. Si yo pierdo generación, los demás generadores tienen que ser capaces de ayudarme a compensar la pérdida de la carga. ¿Lo ven? Entonces, esto es muy importante para mantener la frecuencia. Porque si la frecuencia no se mantiene constante, el sistema no es estable. Y era lo que les contaba hace un ratito. El generador tiene que ayudarme a mejorar la tensión y la frecuencia. La tensión y la frecuencia, ¿qué eran cuando vimos calidad de energía? ¿Qué significaban? Eran los parámetros de ¿qué? De calidad de energía, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles eran los parámetros de calidad de energía? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo que andábamos buscando era Pues mantener era tensión constante la y tensión frecuencia y la constante? voltaje. Exacto. Tensión y frecuencia. Ujú. Entonces vean quién es el que contribuye para mejorar la estabilidad. Pues el generador. Pues el generador. Muy importante. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, y un esquemita básico, pues para un sistema de control de velocidad, pues va a ser este. Yo tengo aquí un sistema eléctrico que es complejo. eh, Sin embargo, dentro de la turbina, pues tengo un gobernador de velocidad, tengo mecanismos de control, tengo la turbina y él va a actuar directamente sobre el generador. Hace muchos años, muchos años, eh, James Watt desarrolló pues un sistemita de péndulos y el sistemita de péndulos pues era el sistema por excelencia, ojo, para regulación de velocidad. Entonces hasta hace muchos años les puedo contar que en la planta hidroeléctrica, eh, antes de la modernización, pues tenían los reguladores, pues eran mecánicos, eran electromecánicos y tenía aquí un sistemita de péndulos, ojo, en el cual el sistemita de péndulos, pues simplemente este sistemita de péndulos, pues se abría si tenía mucha velocidad y se bajaba si era de poca velocidad. Y el generador era así, vean qué bonitos que eran. En las plantas térmicas, pues se veían así con unas perillitas para uno hacerle los ajustes. Entonces vean qué interesante porque antes el sistema era todo arcaico y viejo, ahora es un sistema un poco más moderno, más bonito, más simple, más electrónico, totalmente. Y esos sistemas electrónicos, pues hoy día pues presentan muchas facilidades porque pues simplemente no son como antes, que los sistemas de antes eran mucho más complejos porque imagínense que casi que los técnicos tenían que ser relojeros. Había que ajustar un montón de controles y un montón de perillas y cosas y era bien complejo. Muy Esos bien, péndulos yo los he visto muy en bien. motores de esos. Entonces, por ejemplo, vean que hoy día los sistemas son así, totalmente hidráulicos. Ujú. Entonces, pues estos sistemas funcionan de una manera bastante distinta, bastante eficiente.
mucho mejor, muchísimo mejor. Muy bien, preguntillas, dudas hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Muy bien, vean que esta parte es muy importante que la comprendamos, porque va a llegar un punto donde yo les voy a contar la otra parte de la historia. Cuando empecemos a hablar de energía eólica y solar, me van a entender cuál es uno de los problemas que vamos a tener o vamos a enfrentarnos en el sistema eléctrico. Muy bien. Muy bien. Otro de los elementos importantes es la constante de inercia. Y la constante de inercia, pues básicamente es que, ¿qué es lo que preferimos? Ojalá que el rotor sea un rotor grandote, pesadote, o que sea pesadote, que sea grandote. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar grandemente, me va a ayudar mucho en el sistema eléctrico. Entonces, pues va a ser muy importante porque una vez que yo tengo un rotor grandote, pues cuando hay una perturbación, estos rotores me van a ayudar a sostener el sistema. Entonces, es un poco lo que yo quiero hablar. Entonces, tal vez vamos a irnos a esta formulita. Vean. Entonces, por ejemplo, esto lo que significa es que a cualquier cambio de la frecuencia, ojo, cualquier cambio de la frecuencia va a ser inversamente proporcional a la inercia o al tamaño que tiene el generador. Entonces, yo quiero que lo vean y vamos a interpretar lo que les voy a decir. Entonces, si el sistema está operando bonito y ocurre un cortocircuito, ojo, ocurre un cortocircuito, eso me va a provocar una diferencia en la frecuencia. Eso es lo que quiere decir esta fórmula. Ahora, ¿qué tan grande o qué tan pequeña va a ser esta diferencia de frecuencia en el sistema? Va a depender de esta H. Si esta H es grandota, esta frecuencia se va a mover pequeño, se va a mover poquito. Pero si esta H es pequeñita, esta diferencia de frecuencia se va a mover un montón. Eso es lo que significa. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron, muchachos? Sí, señor. ¿Vieron? Entonces, eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca con la constante de inercia. Eso es lo que se busca. Muy bien, eso es lo que se busca. Entonces, pues se busca que la constante de inercia pues sea grandecita, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para sostener el sistema. Muy bien. Ya hicimos esta introducción. Ahora vamos a hablar un poquitico. Vamos a irnos acercando un poco a las fuentes de generación y vamos a ver este video. Me avisan si lo escuchan. No es cualquier Oreo, es mi Oreo con crema de chocolate y canela. Todo comienza en las plantas de generación de electricidad, donde se produce energía a partir de diversas fuentes como plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, nucleares, entre otras. Los generadores producen electricidad a altas tensiones, generalmente en el rango de 60.000 a 100.000 voltios, 60 kV a 100 kV. Para poder transmitir grandes cantidades de energía de forma eficiente y con menores pérdidas en la distancia. Una vez generada la electricidad, es enviada a través de torres de alta tensión. Estas torres están equipadas con cables de gran capacidad para transportar la electricidad a largas distancias. Aquí, la electricidad se mantiene a una alta tensión de 60 kV, lo que permite que la energía viaje sin grandes pérdidas de calor. Cuando la electricidad llega a una subestación, lo primero que encontramos es un transformador. Este equipo es clave en el proceso, ya que reduce la tensión de 60 kV a 13.800 voltios. La razón de esta reducción es hacer que la electricidad sea más segura y adecuada para su distribución en áreas urbanas, como las ciudades. Una vez que la energía se ha reducido a 13.800 voltios en la subestación, es enviada a través de los postes de media tensión que recorren toda la ciudad. Estos postes están conectados a líneas eléctricas que distribuyen la electricidad de manera eficiente a zonas residenciales e industriales. En el trayecto de los postes, encontramos más transformadores ubicados en puntos estratégicos. Estos transformadores bajan la tensión de 13.800 voltios a 120 voltios. ¿Por qué se hace esto? Porque los electrodomésticos y dispositivos en nuestras casas funcionan con 120 voltios. Este paso es crucial para que la electricidad sea adecuada para ser utilizada en una vivienda.
Finalmente, cuando la electricidad alcanza los transformadores cercanos a las casas, la energía de 120 voltios es enviada a través de las líneas de baja tensión hasta tu hogar. En este punto, ya está lista para alimentar todos los dispositivos en tu vivienda, como luces, electrodomésticos y sistemas electrónicos. Es importante entender cómo estas transformaciones impactan el consumo eléctrico. Cuanto mayor es la tensión, menos pérdida de energía ocurre en las largas distancias. La reducción en las subestaciones y transformadores asegura que la energía esté disponible en los niveles adecuados para su uso en casa. Y eso es todo. De una planta generadora de electricidad, pasando por las torres de alta tensión, subestaciones y transformadores, hasta que llega a tu casa. La electricidad hace un largo recorrido para asegurarse de que puedas usarla de manera segura y eficiente. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido sobre física, matemáticas y electricidad. Muy bien. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les llamó la atención? Y la cantidad de voltios en las que sale, profe, del generador, hasta la reducción para la Muy distribución. importante. Muy importante. Y estamos viendo un poco, vamos en el camino del proceso de lo que sucede con la electricidad, ¿verdad? Eso es un poquito de lo que estamos hablando. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo más que les llame la atención. Que se distribuye en delta. Son 3 cables. No lleva neutro. Bueno. Muy bien. Profe, ¿usted me escucha? Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de transformadores, un pequeño repaso. Profe, Muy importante porque, dígame. no, es que creo que el compañero ahí, Víctor, está hablando, pero no lo escucha. Usted no lo escucha a él. ¿Qué será, Yo creo Víctor? yo creo que el compañero tiene que salirse y volver a entrar para que le funcione igual que un... Y es que está dando mucho problema el Teams. Sí. No me escucha, profesor. No me escucha. No, el profesor no lo escucha, pero nosotros sí lo escuchamos. Así. Salga y vuelva a entrar, tal vez así. Sí. Sí. Está bien. Bueno. Bueno, vamos a hablar de transformadores. Dice, dice, un transformador, recordemos, es una máquina eléctrica estática que permite modificar los niveles de tensión en un circuito de corriente alterna, dice, ya sea para incrementarla o reducirla sin modificar la frecuencia. Recordemos eso. Fundamental. Fundamental. Ya eso lo habíamos comentado en una parte del curso, en una parte de los cursos, y ya lo habíamos comentado. Entonces en esta parte pues nada más vamos a hacer mención de forma genérica cómo funciona un transformador, es decir, en ausencia de pérdidas, la potencia suministrada al transformador es igual a la potencia entregada. Dice, en la práctica, pues los transformadores presentan pérdidas asociadas principalmente a los efectos resistivos de los devanados y las pérdidas en el núcleo, cuyo porcentaje varía en el diseño, los materiales y la escala de potencia del equipo. Pues básicamente pues era eso. Entonces, aquí a la izquierda pues vean un transformador grandote de 500 MVA, 400 kilovoltios allá en la fábrica de FASEC. Y en la derecha pues vemos un transformador de 10-12 MVA. Este es de la central ecológica de Reventazón. Entonces vean el tamaño
Ya habíamos hablado un poco en algún momento pues de la clasificación de los transformadores y recordemos que teníamos los tipo poste, que el tipo poste pues es el transformador pues de distribución por excelencia, monofásico. Recordemos que es convencional o autoprotegido. ¿Alguno se acuerda cuál era la diferencia entre convencional y autoprotegido? ¿Cuál era la diferencia entre un convencional y un autoprotegido? Profe, el del centro es convencional. Ajá, El de la izquierda autoprotegido por los cachos. al revés. Ah, Al era al revés, revés. perdón. Era al revés. Este es Profe. autoprotegido, tiene solo un aislador y tiene un fusible adentro. Y este convencional viene con dos aisladores, pero yo lo protejo por fuera. Eso era. ¿Lo viste? Sí, señor. Muy bien. Tenemos el de distribución trifásico, que es en esencia 3 transformadores de estos en una sola unidad. También. Muy bien. El tipo pedestal, que ya lo habíamos visto en algún momento. Muy bien. Tenemos los transformadores secos. Transformador seco, seco en aislamiento en barniz dieléctrico. Tenemos el seco con aislamiento en resina epóxica, que ya dijimos que teníamos una gran gama de este tipo de transformadores. Estos por excelencia son los que se usan mucho en parques eólicos. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Se usan mucho en parques eólicos, entonces este es un transformador que es bien gustado en parques eólicos, ¿verdad? Tenemos este otro tipo de subestación de 2 tipos, un poquito más grande, uno más grande que otro, también clase 1, es lo que denominábamos, Profe, y el grandote aquel, dígame. una pregunta, ¿por qué será que es muy utilizado en parques eólicos? ¿Hay algo especial o qué será? Sí, señor. Bueno, ahora no tengo la foto para mostrártelo, te lo voy a mostrar después, pero es que este transformador está en la parte de arriba, está a 100 metros arriba, ¿me explico? Entonces, este es un transformador que pesa menos que uno sumergido en aceite, ¿ves? Entonces es un tema de economía, un tema de plata, ¿lo viste? Ah, ok, de acuerdo. Sí, eso es porque lo vamos a ver en una foto, pero cuando tenés una torre, un eólico, esas torres pueden tener hasta 100 metros, inclusive hasta 50 metros, 20 metros, no sé, muchos metros. Ya las torres nuevas son de 100 metros, inmensos, en China. Pero digamos, aquí en Costa Rica son más pequeños, de 20, 30 metros, entonces tenés que subirlo hasta arriba, a donde está el generador. Y ahí se eleva la tensión y se viene con cable de potencia y después se mete el sistema. ¿Ves? Entonces se usa transformador seco porque es menos peso y es muy eficiente. ¿Ves? Muy bien, muy bien. Ok, gracias. Eso después lo vamos a ver en una fotillo. Ahí lo vas a ver después. ¿Me lo recordás? Bueno, Listo, el tipo 2, que es un transformador para mayor a 100 MVA. Este que ya les comenté hace un ratito. O por ejemplo los que tenemos en el Sistema Eléctrico Nacional como este, que es un autotransformador que está conectado en... bueno, estuvo conectado allá en la subestación La Caja. Muy bien, muy bien. Y este otro, por ejemplo, aquí podemos ver este que está aquí en subestación Tejar. Este está en subestación Moín. Muy bien. Este está en Río Claro. Y este está en Reventazón. Estos son todos los transformadores de salida de Reventazón y son monofásicos. Entonces aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Son 4 transformadores. Son 12 transformadores para 4 unidades. 3 transformadores por fase, obviamente. ¿Lo ven? Entonces esos son los que tenemos por acá. Muy importante. Muy importante. Bueno, como resumen también, recuerden que este es mi circuito equivalente del transformador. Esto es importante que lo recordemos. Por aquí
Tengo un modelo equivalente, eso no lo olviden. Tenemos aquí un circuito equivalente. Es importante nada más recordar eso. Tenemos pérdidas de potencia. Es algo importante que tenemos que recordar. Esas pérdidas de potencia pues, pueden ser muy importantes dentro del sistema. Sin embargo, el transformador tiende a ser una máquina bastante eficiente. Entonces, eso es algo que no lo podemos dejar de lado tampoco. Recordemos que la placa de características también del generador, del transformador, es importante pues, tener en cuenta las derivaciones, tomar en cuenta pues, las corrientes nominales que voy a tener, los tipos de conexiones. Entonces esto es importante que lo recordemos para que tengamos ahí esto presente. Y por supuesto, pues el otro tema que habíamos conversado en otro momento, lo del índice horario, y era pues básicamente pues para describir el desfase angular entre la tensión del devanado primario y del devanado secundario, y expresado como una posición en el reloj. Dice, y es fundamental para la correcta conexión de los transformadores. Recordemos que es muy importante para cuando hago conexiones en paralelo o bancos de transformadores trifásicos, conocer el índice horario. Y sobre todo, ahora que trabajamos con energías renovables, es importantísimo este tema. Muy importante. Muy importante. Entonces, del índice horario, pues, nos vamos a acordar. Ya lo habíamos comentado en algún otro momento, pero ahora de momento, pues, lo vemos un poquito más rápido para que ustedes recuerden un poquito, pues eso, nada más. Recuerden un poquito eso que ya lo habíamos comentado, pues, en algún otro momento y es importantísimo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguna preguntilla, alguna duda hasta el momento? ¿Todo el mundo claro? Hay que repasar un poquito, profe, pero vamos bien. Nada más repasar. Saben que en esta parte pues es un repasito rápido, ¿verdad? Bueno, recordemos que es muy importante pues para cuando ponemos en paralelo transformadores, para coordinación de protecciones, análisis de flujos de potencia, y teníamos diversas configuraciones del índice horario. Eso es importante tomarlo en cuenta, en consideración, sobre todo cuando hablábamos de operación en paralelo de transformadores, porque tienen que tener el mismo índice horario, tienen que tener las mismas relaciones de transformación y unas tensiones de cortocircuito similares. Y esto va muy de la mano pues cuando sincronizamos un generador al sistema también. Y es un poquito lo que hemos venido conversando pues de hace rato, ¿verdad? Entonces vean toda la importancia que teníamos del transformador, y creo que este era un videíto. Este es un videíto que quiero que vean también de transformadores y vamos a observar. Este es un video muy bonito, yo creo que ese no lo pasé, entonces vamos a observarlo. No lo vimos en el curso, entonces vamos a observarlo. Colecciona la edición limitada Trident Stranger Things y mantén tu frescura. Impulsa tu ingenio en la mejor U en ciencias de la computación. Estudia una carrera de alta ampliación.
Muy bien. Muy bien. Bueno, ya hablamos un repaso de transformadores. Muy bien. Ahora vamos a hablar un tema que si no le hemos hablado mucho. Es el tema de subestaciones. Es todo un tema. El tema de subestaciones eléctricas es un tema muy, muy importante. Porque vamos a ver cómo conectar todos los elementos que hemos hablado. El generador, el transformador, hablamos en algún momento de las líneas eléctricas, ahora vamos a volver a hablar de las líneas de transmisión, de las líneas de distribución, pero vamos a ver cómo lo conectamos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que las subestaciones son instalaciones de un sistema de potencia que intervienen en el proceso de generación-consumo de energía. Dice, cuyos dispositivos tienen la función de modificar los parámetros de potencia y derivar los circuitos de potencia. Eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, vamos a entendernos en esta parte y es importantísimo, ojo, importantísimo, pues que entendamos qué es una subestación. Ahora, una subestación, pues contiene un conjunto de equipos que vamos a tratar de utilizarlos para desconectar, cambiar o regular la tensión. Muy bien. Dice, es decir, que en cualquier lugar del sistema eléctrico en donde se tengan localizados transformadores e interruptores, pues tendremos una subestación. Entonces, aquí esta fotito que podemos ver a la derecha superior es una foto de cuando se construyó subestación Papagayo, allá en Guanacaste. Hoy día, pues es una instalación ya pues ya establecida hace muchos años y todo. Pero esta subestación es muy importante pues para el desarrollo de la península, ¿verdad? Igual, en la foto superior, en la foto derecha inferior, esa es una foto, una vista de la subestación que está ahí en Belén, al puro frente de Intel. Entonces también es muy importante pues tomarla en cuenta, verla, ver qué tiene, porque este tipo de subestaciones pues son fundamentales para los sistemas eléctricos. Bueno, existen componentes que son de importancia y son de un valor imprescindible. Por ejemplo, las cuchillas de cierre, transformadores de instrumentos, transformadores de potencia que ya los vimos, barras, recloser, mallas de tierra, pararrayos, aisladores, reactores que ya los hablamos un día. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de estos elementos porque es fundamental que ustedes ya los conozcan a estas alturas. Es importante que ustedes conozcan y puedan describir y puedan determinar qué tipo de elementos hay en una subestación y de repente pues si están en una subestación más pequeñita pues también va a ser importante porque las subestaciones pequeñitas en alguna manera pues tienen los mismos elementos, un poquito más pequeños pero los tienen. Muy bien. Bueno, hay dos tipos de subestaciones, están las elevadoras. Dice cuando la tensión de salida es mayor a la de entrada, por ejemplo las de las plantas de generación. Están las reductoras de tensión. Dice que cuando la tensión de salida es menor a la de entrada. Están las subestaciones de maniobra o seccionadoras de circuito. Y podemos tener de transmisión para tensiones superiores a 230 kilovoltios. De subtransmisión para tensiones entre 230 y 115 kilovoltios también. Dice de distribución primaria también, donde tenemos tensiones entre 115 y 223 kilovoltios, y de distribución secundaria menores a 23 kilovoltios. Muchas veces de repente pues nos vamos a mover en estas subestaciones, en la de distribución secundaria. Sin embargo, podemos ver algunas otras subestaciones importantes dentro del sistema, como estas que ustedes pueden de repente pues trabajar por ahí, de repente. Bueno, dependiendo del tipo de montaje, también podemos tener subestaciones de tipo exteriores. Dice cuando los elementos están instalados al aire libre o a la intemperie. Tengo subestaciones de interiores cuando los equipos se encuentran ubicados en el interior de algunos edificios. Y subestaciones tipo blindadas. Dice cuando tenemos todos los equipos
bien protegidos en un espacio muy reducido. Las de exteriores, por ejemplo, así una rapidita para que ustedes lo ubiquen. Una subestación de exteriores es la subestación, por ejemplo, San Miguel, antes de llegar al túnel Surquí. Han visto que hay una subestación del ICE, esa se llama subestación San Miguel, y esa subestación es una subestación tipo exterior, por ejemplo. Que es enorme esa Una de vara. interiores, por ejemplo, una subestación como esa, sobre todo en ciudades, en centros históricos de ciudades, muchas veces lo que se hace es que se le pone como la fachaleta de una casa para que se vea igual como las otras casas. Entonces, una subestación de interiores viene a ser como eso. Muchas veces son así. Esas subestaciones de interiores, pues es un poco como para no cortar o no afear el lugar con, entre comillas, con equipos, digamos. Entonces es un poco pues para mantener un poco Profesor, la arquitectura del lugar. Dígame. las imágenes no se están viendo, solo, digamos, solo la presentación que tiene en pantalla, pero no se ve cuáles son las interiores y las blindadas, digamos, exteriores e Es que yo no interiores. los estoy proyectando. Yo no los estoy proyectando, Bueno. solo la figura que tengo puesta. Ok, disculpe, entonces. Ok. Y tenemos también, por ejemplo, las subestaciones tipo blindadas. Por ejemplo, les puedo contar una así que tengo muy presente, la subestación de APM Terminal. La subestación de APM Terminal, por ejemplo, es una subestación blindada y vieran que esas subestaciones, por ejemplo, una subestación de exteriores más o menos puede medir como el tamaño de una cancha de fútbol, imagínense. Y una subestación blindada, yo la puedo acomodar, imagínense qué sé yo, en un espacio, qué sé yo, digamos de unos 40 metros cuadrados. 2 contenedores, por ejemplo. Entonces, ese tipo de subestaciones blindadas son tan compactas que nos libran de un montón de espacio. Y es una belleza, una belleza. Entonces, una subestación de exteriores puede ser como esta. La subestación de exteriores, pues uno pasa por la calle y se ven así todos los elementos. Si uno está por encima, digamos, en un dron, pues ve así todos los elementos como se van montando. Se ve el sistema así o así. Por ejemplo, uno ve donde entra la línea de transmisión, donde entran todos los elementos, se ve la calle, etcétera, etcétera. Vean aquí. Entonces vean aquí donde entra la línea, sale la línea, una cosa así por el estilo. Una subestación de interior, pues puede ser igual. Podemos tener transformadores, interruptores, nada más que la gran diferencia es que de repente, pues tengo algunas celdas interruptivas y puedo tener una fachaleta ahí para disimular un poquito más, pues la subestación y se va a ver un poquito más bonita, digamos. Por ejemplo, es muy normal, por ejemplo, en ciudades históricas, digamos, como en el centro de México, qué sé yo, en ciudades en Italia, en Europa, es muy normal ver este tipo de subestaciones, se disimulan entre todas las casas que hay por esos lugares y se ve bastante bonito, ¿verdad? Porque ya no, digamos, no les roba, no hay contaminación visual, digamos, con respecto al entorno arquitectónico que se tiene, ¿verdad? Entonces, bien, ¿se puede ver bien la presentación? ¿Están viéndola bien todos? ¿Están viéndola bien? Sí, profe, perfecto. Ok, bien. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, por ejemplo, de una subestación de este tipo. Vean que esto es como si fuera una casa muy compacta. Tengo el transformador y queda totalmente disimulado. Totalmente disimulado. Y es una manera interesantísima de ver cómo pues se hace un acomodo ahí se hace un acomodo ahí en el sistema y pues se disimula pues de alguna forma qué es lo que se tiene ahí dentro, ¿verdad? Y la subestación blindada, pues la subestación blindada es un poquito diferente porque se pueden utilizar contenedores o se usa un edificio que es como ver un gimnasio un poquito más pequeño y se acomodan todo lo que son los interruptores o todo lo que veo así
pues simplemente es una subestación que es de esta forma y utiliza un gas inerte, bueno, un gas dieléctrico que se llama el hexafluoruro de azufre, y ese gas de hexafluoruro de azufre pues va a ser muy interesante porque de alguna manera al hacer más compacta la subestación pues simplemente pues me ahorro mucho espacio. Son subestaciones que son libres de mantenimiento por muchos años, se les da el mantenimiento mínimo, pero son libres de mantenimiento. Entonces, esa es una de las virtudes que tienen, ¿verdad? Entonces también pues por ese lado es muy bueno porque lo compensan un poco con el costo, porque son bien caras, son súper caras, muy caras. Entonces, pues por ese lado también hay que considerarlo. Sin embargo, son subestaciones bien compactas, ¿verdad? Muy compactas. Perfecto. Otro de los componentes son las barras colectoras, y las barras colectoras pues son un conjunto de conductores que se utilizan como conexión común, dice, de los diferentes circuitos que posee una subestación. Entonces, en este caso pues podemos tener generadores, líneas de transmisión, bancos de transformadores, bancos de tierras, de todos estos circuitos. Entonces es importante porque las barras colectoras vienen a ser como las barras de un tablero, pero a un nivel más grande, y yo puedo tener diferentes tipos de barras. Pueden ser las barras en cables que son haces de alambre trenzados helicoidalmente y del tipo que normalmente son muy comunes. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado un tipo de conductor en aluminio en algún momento? Y entonces este tipo de barras es muy bueno porque en este tipo de barras pues es muy flexible, ¿verdad? Entonces dice que es muy económico y se logran tener claros muy grandes, más grandes. Los claros es que yo pueda ver hacia el cielo y pueda ver como muy despejado. Eso es un claro. Hay subestaciones, sobre todo las de tubos, ahorita las vamos a ver, o las de barras, sí, las de tubos, normalmente uno vuelve a ver el cielo y se ve como muy tupido, ¿me explico? Entonces digamos como que esa es una limitante fea. Entre las desventajas, pues que tienen grandes pérdidas por efecto corona o efecto piel, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de efecto corona o efecto piel, es que ustedes se acercan y suena como zzzz. Eso que suena así, eso es efecto corona. ¿Lo ven? Eso es por efecto corona. Entonces, cuando ustedes se acerquen a una subestación y suena así, es porque hay mucho efecto corona, ¿verdad? Bien. Denme un segundito. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos pues tubos y barras tubulares sólidas, por ejemplo. Estos tubos o barras son como ver tubos de PVC, digamos, pero en metal, obviamente, en aluminio. Entonces dice que son para transportar grandes cantidades de corriente en las subestaciones. Son a veces muy utilizadas en algunas zonas urbanas. Yo llegué a ver algunas en ASEC, todavía creo que están funcionando. Sin embargo, tienen algunas limitaciones, ¿verdad? No, a mí no me gusta mucho, sinceramente. Bueno, entre las ventajas, pues que tienen mayor resistencia a la deformación, mayor conductividad, reducción del número de soportes, reducción de las pérdidas por efecto corona o efecto piel. Eso es interesante. Sin embargo, tienen mayor costo y necesitan muchas juntas de unión. Eso sí, necesitan muchas juntas de unión. Entonces, digamos, es como una limitante que sí pueden tener y es una limitante pues también a considerar, ¿verdad? Es una limitante a considerar también. Bien, ¿qué más? Las soleras vienen a ser como pletinas, dice, y es un tipo de placa laminar de un ancho mucho mayor en comparación con su espesor. Entre las ventajas, pues es que es más económica que los tubos, tienen una buena conducción eléctrica, una buena ventilación, dice,
y normalmente pues se disponen de forma vertical. Sin embargo, tienen baja resistencia mecánica el pandeo, sobre todo porque son tiros muy largos, entonces hay que ponerle aisladores como cada ciertas distancias para que no se nos pandeen mucho. Debido al esfuerzo de cortocircuito, cuando hay un cortocircuito ya tienden a sacudirse muy feo, a moverse muy feo, entonces pueden deformarse. Tienen muchas pérdidas por efecto piel y de proximidad y requieren un mayor número de aisladores de soporte. Eso es otra consideración. Esa es otra consideración. Entonces vean que este tipo de elementos así de solera, pues también es pues es también muy utilizada. Yo las llegué a ver en algunas fábricas viejas, las he visto. Recuerdo ahí en Cativo, he visto en solera, y hay gente que todavía la sigue utilizando, porque a veces para ya no cambiar los tableros y todo, pues la siguen utilizando. Sin embargo, tiene muchas limitaciones y a veces pues de repente pueden ser un poco inseguras. Puede ser peligroso e inseguro pues tener ese tipo de forma, digamos, de solera, ¿verdad? Y simplemente pues no le veo mayor utilidad en ese sentido, ¿verdad? Es por un tema de riesgo, nada más por un tema pues un tema de riesgo, es lo que yo le vería como un riesgo eléctrico que se pueda presentar. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que podemos salir al recreo para venir a hablar de interruptores, entonces ya son las 11 de la mañana, nos vemos en 15 minuticos para que se estiren un ratito. Perfecto.